¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí? Cuando se refiere a Israel, se refiere al pueblo, a nosotros, no a Israel. Hay promesas que definitivamente se referían a la nación de Israel, pero recuerden que Israel rechazó al Mesías, el Mesías fue crucificado y ahora esa crucifixión, como vamos a ver en el mensaje de mañana, trajo salvación al mundo entero, incluyendo a los descendientes físicos de Abraham, que son los judíos. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 6? No todo el que desciende de Israel es israelita, porque nosotros somos hijos de la promesa. Y eso incluye a los gentiles. De hecho, mañana vamos a predicar del libro de Oseas. Y una de las cosas que hace Pablo en Romanos capítulo 10 es citar el libro de Oseas para decirnos, ven que la salvación fue anunciada para nosotros también desde el principio. ¿Cuál fue la gran promesa que Dios le dio a Abraham? En ti serán benditas toda la familia de la tierra. La promesa era universal desde el principio. ¿Cómo se iba a cumplir esa promesa universal? Por el gran descendiente de Abraham, que es Cristo. Yo creo que como quiera, no me quiero meter en ese tema ahora, pero yo creo que como quiera, Dios tiene un plan indudablemente con la nación de Israel, porque muchas naciones del pasado han desaparecido en la historia, los asirios y muchas naciones así. Israel ha permanecido. Yo creo que Dios va a cumplir, ha estado cumpliendo a través de toda la era evangélica su promesa, porque el endurecimiento de Israel es en parte, como dice Romanos capítulo 11. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel no está completamente endurecido, sino parcialmente endurecido, porque a través de toda la historia evangélica muchos israelitas se han estado convirtiendo al Señor y han sido añadidos a la iglesia. Hermanos, Dios no tiene dos pueblos, tiene uno solo. Y nosotros somos las ramas que estamos siendo injertadas en el olivo natural. Nosotros somos ramas silvestres, pero qué bueno, estamos injertadas en el verdadero olivo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo, que es el descendiente de Abraham. Otra cosa que tenemos que ver en la Biblia, perdón, Alexis, cualquier comentario que quieras hacer. Alexis es instructor de Simeon Trust, una organización que enseña predicación expositiva en muchas partes del mundo, y damos talleres como estos para enseñar a los predicadores a predicar la Biblia con los ojos puestos en Jesús. Pero ahora estamos enseñando a la iglesia. Como algún comentario que quieras hacer, siéntete libre. Ok. Otra cosa que nosotros tenemos que ver en la Biblia es que Dios nos dejó huellas. Huellas que nos llevan a Jesús. Esas huellas se llaman tipos. Tipos. La palabra tipo en griego significa marca, significa huella. Son huellas que si tú las sigues te van a llevar hasta Jesús. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 5, que Adán es un tipo de Cristo. Él es el segundo Adán. Cristo es el postrer Adán. ¿Verdad? Pon atención a los tipos, a las huellas que nos llevan a Jesús. Alguien definió un tipo como personas, instituciones, eventos del Antiguo Testamento que son considerados como modelos o representaciones divinas de realidades que son reveladas en el Nuevo Testamento, sobre todo en la persona de Jesús. Por ejemplo, alguna ceremonia del Antiguo Testamento nos habla de Cristo. La Pascua, ¿cómo lo sabemos? Porque Él es el Cordero Pascual. Y Pablo dice en 1 Corintios 5, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Y hay iglesias en el día de hoy que yo no sé, de verdad, de dónde sacan eso, que hasta están celebrando la Pascua ya. O sea, otra vez estamos trayendo las fiestas del Antiguo Testamento como si Cristo no las hubiera cumplido. Pero hermano, todo eso era una sombra que nos llevaba hasta Jesús. Cristo es nuestra Pascua. Tú no tienes que volver a sacrificar ningún cordero, ni tienes que celebrar ninguna Pascua. Ya Cristo es nuestra Pascua. ¿Algún evento del Antiguo Testamento que es una huella?
la expiación. Pero tomando todos los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿qué prefiguraban? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que ya nosotros no seguimos sacrificando, porque ya Cristo se sacrificó una sola vez y para siempre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ricardo mencionó la serpiente de bronce. Ese es un caso interesante. ¿Dónde aparece la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento? Números 21. ¿Qué pasó en esa escena? ¿Por qué? ¿De dónde salió la serpiente de bronce? Fue un remedio que le dio Dios a Moisés para que miraran al símbolo. Porque el pueblo había pecado. ¿Recuerdan? El pueblo había pecado diciéndole a Dios, tú nos sacaste al desierto para matarnos de hambre, y Dios mandó como castigo serpientes que mordían al pueblo, y tan pronto una serpiente mordía a un israelita, moría ahí en el desierto. Pero entonces Dios provee un remedio, y el remedio era, le dijo a Moisés, Moisés, levanta en un asta una serpiente de bronce. ¿Y qué pasaba con esa serpiente? Todo el que miraba. Ok, ese remedio era preventivo. O sea, si yo miraba la serpiente de bronce, ¿no era mordido por la serpiente real? No, no era preventivo, era curativo. O sea, que ya yo tenía el veneno de la serpiente corriéndome por las venas cuando yo tenía que hacer ese acto de fe de mirar a esa serpiente, y era sanado. Si nosotros leemos ese pasaje del Antiguo Testamento y no conocemos el Nuevo, decimos, wow, qué historia más interesante. Fíjate cómo estos israelitas, cuando eran mordidos por la serpiente, veían una serpiente de bronce, miraban y eran sanados. Pero luego llego al Nuevo Testamento y me encuentro con Jesús hablando con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, y diciéndole, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, etc. Cristo mismo está diciendo, yo soy esa serpiente de bronce. Y es exactamente igual. O sea, ya nosotros estamos mordidos por el pecado. O sea, ya el veneno está circulando por nuestro cuerpo. No es preventivo, es curativo. Ya estamos enfermos de muerte y tenemos que mirar a Jesús. Pero a ustedes no les parece algo extraño en esa figura que Dios usó para señalar a Jesús? Una serpiente. ¿Y por qué Dios no le dijo a Moisés, Moisés, hazte un cordero de bronce? Era como más apropiado, ¿verdad? Porque Cristo es el Cordero de Dios. ¿Por qué escoger una serpiente? ¿Por qué? Estás al lado de la respuesta. Pero Él se hizo ¿qué por nosotros? Maldición. Hermanos, la serpiente fue maldita en el huerto del Edén. Tenía que ser una serpiente porque Cristo fue hecho maldición por nosotros. Y es impresionante pensar que nuestro Salvador, nuestro Señor, puro, santo, sin mancha, fuera hecho maldición para que nosotros podamos ser bendecidos. Era la única manera. Que dice Gálatas capítulo 3 versículo 10, que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:10. Entonces fíjense cómo esta serpiente del Antiguo Testamento es un tipo, es una huella que me habla de Jesús. Maldito todo el que es colgado en un madero. Que de hecho es el texto que Pablo cita en Gálatas capítulo 3. Cristo fue hecho maldición por nosotros, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Podía Cristo morir decapitado de un balazo, con una espada? No, tenía que ser en un madero. ¿Para qué? Para que fuera maldito y nosotros pudiéramos ser benditos.
qué grandiosa, ¿verdad? La salvación. Pero hermano, qué grandioso es este libro. Ustedes se dan cuenta cómo está todo esto interconectado para llevarnos a Cristo, de una manera o de otra. Este libro es maravilloso, por eso yo cuando discuto con estos intelectuales que me dicen, demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios, yo siempre pienso por dentro, demuéstrame tú que no lo es. Porque de verdad que este libro es increíble, digo es creíble, pero es extraordinario, es fantástico. Ok, yo le decía a ustedes hace un rato que nosotros debemos leer la historia del Antiguo Testamento recordando que es un viaje que me lleva hacia Jesús. En ese sentido, Cristo no solamente es un tipo, sino también una respuesta. Yo le voy a explicar ahora a qué yo me refiero. Cristo es una respuesta a un problema planteado en el Antiguo Testamento. Tú estás leyendo tu Biblia otra vez, tu devocional, y llegas a Jueces 19. Para mí, Jueces 19 es uno de los capítulos más horrorosos de toda la Biblia. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Jueces 19? Que un levita, su concubina fue violada y la concubina muere y que hace, la pica en 12 pedazos y le manda un pedazo a cada tribu de Israel. Y tú estás leyendo tu Biblia en tu devocional y tú dices, Señor, ¿y qué bendición yo saco de este pasaje? Óyeme, es un pasaje horroroso. ¿Dónde está Cristo en Jueces 19? Bueno, déjame ver, son 12 pedazos, los 12 apóstoles. No. Eso, así como alguna gente lee la Biblia, eso es espiritualizar con la Escritura. No hagan eso, hermano, no hagan eso. Esos 12 pedazos no tienen nada que ver con los 12 apóstoles. ¿Cuál es el tema del libro de los jueces? En aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Así que Jueces me plantea un problema. No hay rey. Y cuando no hay rey, el resultado es la anarquía. El libro de Jueces en nuestras Biblias está antes del libro de Ruth, ¿verdad? Pero no en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea, Ruth está mucho después. En la Biblia hebrea, el libro de Jueces está antes de Primera de Samuel y de Segunda de Samuel, que por cierto, en la Biblia hebrea es un solo libro, que se dividió en dos en nuestra Biblia en español. Pero Samuel es un solo libro. ¿Y de qué trata Samuel? De la instauración de la monarquía. Entonces, Jueces me plantea un problema. Y el problema es, no hay rey en Israel y cada cual hace lo que bien le parece. Y eso me prepara para en Samuel ver la instauración de la monarquía cuando Dios escoge a Saúl, después a David, etcétera, etcétera. Pero, cuando yo leo el Antiguo Testamento, los reyes de Israel, ¿cuáles de ellos fue perfecto? Ninguno. Tú cogías lo mejorcito, David, Josías, pero eran reyes imperfectos. Entonces, Jueces me está planteando un problema. Si no hay rey que gobierne el corazón, el hombre se desenfrena. Nosotros necesitamos un rey. Pero ¿quién es ese rey? No es Saúl. David. Óyeme, cuando yo leo en la Biblia todo lo que hizo David con Betsabé, con Urías, no, David no es. Salomón, peor. Entonces, ¿quién es ese rey? Ese rey se llama Jesús. El problema que Jueces, o sea, el libro de Jueces está ahí, no es para contarnos una historia sobre Sansón. Sansón era un muchacho, entonces nosotros le cantamos a los niños, porque pensamos que le sacamos un montón de historia a la Biblia, pero ese libro está para plantearme un problema del cual Jesús es la solución. Yo tengo que esperar todo el Antiguo Testamento
para llegar al rey que ahora gobierna mi corazón y que entonces me permite vivir para la gloria de Dios y haciendo la voluntad de Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Jesús es el rey que nosotros necesitamos. Ustedes se dan cuenta, hermanos, cómo tantas cosas que se pueden sacar de la Biblia cuando nosotros tenemos presente a Cristo. Es como, el otro día estaba leyendo el libro de Isaías y me tocó uno de esos capítulos donde se habla de la ira de Dios sobre el pecado. Hoy día la gente no quiere oír hablar de la ira de Dios. No, mi Dios es amor. Oye, déjame decirte algo, mira, si Dios no tuviera ira y no tuviera justicia, no entenderíamos su amor. Porque la ira de Dios, la justicia de Dios es el telón de fondo que hace brillar en todo su esplendor el amor de Dios. De paso, sin ira no hay amor. O sea, cuando una persona te dice, yo no puedo entender cómo es eso de que Dios tiene ira, respóndele, es que si no tuviera ira tampoco pudiera amar. Imagínate que tú estás hablando con alguien que dice, yo amo a los niños. Óyeme, ¿y a ti no te molesta que los niños sean abusados, maltratados? No, porque yo soy todo amor, a mí eso no me molesta, entonces tú no amas a los niños. Si a ti no te indigna que un niño sea maltratado, tú no amas a los niños. Sin ira no hay amor. Entonces yo estoy leyendo este capítulo de Isaías, donde todo es ira, perdón, no era Isaías, era Sofonías. Ira, todo el libro. Pero cuando yo pienso, wow, la ira de Dios es terrible. O sea, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero ¿saben de qué me habla eso a mí? De la cruz del Calvario, porque mi Señor Jesucristo es el hoyo negro del universo que absorbe toda la ira de Dios para que Dios no me trate a mí con ira. Él sufrió todo el castigo que yo merecía por mis pecados. De manera que cuando yo estoy leyendo en la Biblia sobre esos juicios de Dios, claro que yo pienso, wow, qué terrible el impío, lo que le espera al impío. Yo no puedo obviar eso, porque eso es una realidad. Pero ahora yo como creyente, como alguien que ya fui salvo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, yo digo, wow, mi Señor Jesucristo sufrió esa ira, se la bebió entera la copa de la ira de Dios en la cruz del Calvario. Y de repente un libro que habla muchísimo de la ira de Dios se convierte en una tremenda bendición para mí. Porque yo estoy leyendo la Biblia con los ojos puestos en Jesús. Hasta aquí alguna pregunta. Ya estoy casi terminando. ¿Qué tiempo que yo tengo? Empezaron cantando, leyendo la Biblia, así que me quitaron un tiempito. Dígame cuándo yo acabo, de verdad, porque yo acabo cuando ustedes me digan. Para que no me digan como un pastor de aquí de Miami. La primera vez que yo vine, una de las veces que yo vine a Miami, hace muchos años, le dije, pastor, dígame ¿hasta qué hora tengo para predicar? Y él me dijo, no, tú predicas todo el tiempo que tú quieras. Ahora nosotros nos vamos a las 9, me dijo. Como no quiero que me hagan eso, díganme qué tiempo tengo. A la y media, termino. ¿A la y media? No se me van a la y 40. Ok. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí? Quería preguntar, nunca he entendido por qué el Melquisedec, ¿no? El rey de Salem, que es un tipo de Cristo, La respuesta más fácil, dice el hermano, ¿por qué Melquisedec es un tipo de Cristo? La respuesta más fácil es porque Hebreos 7 lo dice, ¿verdad? Pero aparte de que Hebreos 7 lo dice, Melquisedec es un tipo perfecto de Cristo, comenzando por el hecho de que dice sin padre ni madre ni genealogía. Eso no quiere decir que Melquisedec no haya tenido ni padre ni madre ni genealogía, sino que en un libro en el que las genealogías aparecen por doquier, Melquisedec aparece de repente y desaparece de repente. Entonces, ahí es que yo tengo que pensar, ven acá, o sea, ¿qué me está diciendo la Biblia? Bueno, que Melquisedec está señalando a alguien que es eterno. Es eterno porque nunca tuvo principio, nunca tendrá fin
Él tuvo principio y fin. No piensen que Melquisedec es Cristo. Es un tipo de Cristo. Porque Melquisedec era sacerdote. Y dice en Hebreos 5 que para ser sacerdote hay que ser hombre. Y Cristo no se hizo hombre 2 veces. Él se hizo hombre en el vientre de María. Así que Melquisedec no era Cristo, pero era un tipo de Cristo. Y fíjate cómo dice el autor de Hebreos, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Qué indica eso? Indica que Melquisedec era mayor que Abraham, como Cristo es mayor que Abraham. Por otra parte, dice el autor de Hebreos que Melquisedec era sacerdote cuando Leví ni siquiera había nacido, estaba todavía en los lomos de Abraham. Así que Cristo pertenece a un sacerdocio que no es el arónico, sino es el sacerdocio de Melquisedec, que como no tuvo principio ni fin, es un sacerdocio que no termina nunca. Y por eso es que hoy no deberían haber sacerdotes. La Iglesia Católica cometió un error garrafal al tener sacerdotes como si nosotros hoy no tuviéramos nuestros sumos sacerdotes, que es Jesús. ¿Por qué se sustituían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Porque eran hombres y morían y tenía que venir el Hijo y el Hijo y el Hijo. Pero como Cristo tiene un sacerdocio como el de Melquisedec, su sacerdocio permanece para siempre. Porque Melquisedec no aparece muriendo en la Biblia. ¿Murió Melquisedec? Claro que sí. Pero nosotros no tenemos registrado su muerte en la Escritura. Y por eso Él es un tipo de Cristo. Pero esa es una pregunta interesante, ver esos tipos de Jesús en el Antiguo Testamento. Hablando del perdón, Jesús vino a perdonar los pecados del mundo y murió por nosotros, limpiándonos el pecado, por la salvación nuestra. Hoy en día, ¿cómo se aplica ese perdón? Si yo hoy me muero, yo muero perdonado por todas esas cosas malas que he cometido. ¿Por qué? Porque yo ya he sido perdonada desde que Cristo derramó la sangre por todos. Eso aplica hoy en día, en estas épocas modernas, y para la gente que no cree en Cristo, como un budista, como un maometano, etc. ¿Qué pasaría con esa gente? Con ellos y en el mundo actual. Van al infierno. Van al infierno. Nadie se va a salvar sin haberse arrepentido de sus pecados y creer en Jesús. Nadie. No importa que sea budista, que vive en una selva del África. De hecho, hermana, si alguien se pudiera salvar por su ignorancia, o sea, vamos a suponer que alguien dice, oye, me veré que esa gente nunca oyó de Cristo, es que ellos no se van a perder por haber rechazado al Evangelio, ellos se van a perder por haber rechazado al Padre. Eso es lo que dice Romanos 1. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, Dios se lo manifestó, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre conoce a Dios, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Fíjate que ahí no aparece Cristo por ninguna parte. O sea, no es por rechazar a Cristo que el hombre se pierde. Es porque la creación le habla de la existencia de Dios y el hombre ha decidido sustituir a Dios por ídolos. Cristo nos salva ya estando condenados por haber rechazado a Dios el Padre. Ahora, hay personas que dicen, bueno, pero esa gente que nunca ha oído el Evangelio, ¿cómo se van a perder? Mis hermanos, si la gente se salvara por ignorancia del Evangelio, lo peor que nosotros podemos hacer es enviar misioneros al mundo. Porque si enviamos misioneros que prediquen el Evangelio, nos estamos arriesgando a que escuchen el Evangelio y lo rechacen. Si ellos se van a salvar en su ignorancia, mejor dejémoslos así. Pero hay una urgencia, hermanos, hay una urgencia. Y óyeme bien, no hay que ir al África. Aquí en Estados Unidos hay un montón de personas que van camino al infierno porque no conocen a Jesús.
Y nosotros tenemos que predicar el evangelio porque no hay otra forma de salvación. No hay otro medio. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Fuera de él no hay salvación para nadie. Así que hay urgencia, hermanos, de predicar el evangelio. Hay urgencia de predicar el evangelio. Por esa razón. Yo me acuerdo al doctor Sproul, R.C. Sproul, que una vez le preguntaron, óyeme, ¿qué pasa con esos inocentes de África que mueren sin Cristo? Y Sproul respondió muy sabiamente, no hay ningún problema porque Dios no va a condenar a los inocentes. Si hay inocentes en África, no hay problema. La pregunta es, ¿hay inocentes en África? Y la respuesta es no. No hay inocentes en ninguna parte. Todos somos pecadores. Inocente muere, inocente muere, inocentemente peca, inocentemente se condena. Bueno, dice la Biblia, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No se salvarán, perecerán. Hermano. No, es otro tema, no es acerca de eso. Es acerca de la persona de José, la historia de José. José no se cita en el Nuevo Testamento como un tipo de Cristo. Sin embargo, vemos muchas cosas en la vida de José que señalan a Cristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, traicionado, vendido, sufrido y puesto en gloria. Se pudiera... Yo creo que sí que José es un tipo de Cristo, aunque el Nuevo Testamento no lo señale directamente. Pero hay un patrón en la vida de José que es muy similar al patrón de la vida de Jesús, indudablemente. ¿Por qué Moisés llevó los huesos de José? ¿Por qué Moisés? Los huesos de José. Se llevaban los huesos de José, los huesos. El Nuevo Testamento. Oh, eso era una señal de fe. Porque una señal de la fe de José. Porque José está diciendo, estamos ahora en Egipto, pero ya Dios le había dicho a Abraham, ustedes van a ser llevados a una nación, van a estar cautivos por 430 años y después van a volver a esta tierra. Y José, estando en Egipto, en prosperidad, él dijo, no, yo sé que se va a cumplir la promesa de Dios, porque Dios cumple sus pactos y por lo tanto yo sé que vamos a regresar a Canaán. Cuando ustedes regresen, lleven mis huesos allá. Es como la carta que Pablo le escribe a Filemón. Pablo está preso en Roma. Y dice, prepárame alojamiento, porque yo sé que por tus oraciones yo seré concedido. O sea, ora para que Dios me libere y de paso prepárame la cama. O sea, es un hombre de fe. Eso le pasó a José. José dijo, yo sé que Dios va a cumplir su promesa, yo sé que mis huesos van a ser llevados a Egipto. Perdón, a Canaán, no a Egipto. El personaje que habla la escritura, que es el ángel de Jehová, el cual aparece, tiene oración, incluso aquella visión que tiene Isaías, creo, que ve esa visión en el templo y ve a este personaje, esta figura, el cual gloria. Qué buena pregunta. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una cristofanía. ¿Qué quiere decir eso? Una aparición de Cristo antes de su encarnación. Porque más de una vez el ángel de Jehová es identificado como Dios en el Antiguo Testamento. Y es adorado como hizo Manoa, el papá de Sansón. O sea que Agar, cuando ve al ángel de Jehová, dijo, le puso al pozo el Dios que me ve, porque Dios me vio. O sea, es obvio que el ángel de Jehová es indudablemente una cristofanía, una aparición de Jesús no encarnado, porque Jesús, recuerden, se encarnó una sola vez en el vientre de María. Jesús no se encarnó en el Antiguo Testamento, pero aparece en el Antiguo Testamento. Y el hermano citó aquí un texto interesante, y con esto ya sí voy a terminar, porque me faltan unos minuticos, no quiero cansarnos, y es Isaías capítulo 6. Vamos a terminar con este texto, que es un buen texto para concluir, porque es un texto glorioso. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pregunta, ¿a quién vio Isaías? ¿A quién vio Isaías? ¿Quién es el Señor? ¿Es el Padre? ¿Es el Hijo?
Es el Espíritu Santo. ¿A quién vio Isaías? Bueno, es interesante en el texto que Isaías escucha una conversación entre las personas de la Trinidad, porque dice en el versículo 8, después oí la voz del Señor en singular que decía, ¿a quién enviaré? Recuerdan que yo les decía que la Biblia se lee como cualquier otro libro, tomando en cuenta los verbos, las conexiones. Ok, enviaré. ¿Eso es plural o singular? Singular. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Por fin, ¿quién está hablando aquí? ¿Es una persona o más de una persona? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y entonces ahí comienza una profecía, dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por ciertos, mas no comprendáis, etcétera, etcétera. Es obvio que Dios el Padre tiene que estar en Isaías 6. Claro que sí, eso lo reconoce todo el mundo. Pero cuando vamos a Juan capítulo 12, dice en el versículo 36 en el medio, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, ¿quién? Jesús. No creían en él, en Jesús, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos. ¿Qué está citando Juan aquí? Isaías 6. Y ahora escuchen el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién? ¿Qué gloria fue la gloria que vio Isaías? La gloria de Cristo. Pero espérense que falta más. Vamos a Hechos 28. Ya dijimos que obviamente en Isaías 6 tiene que estar el Padre. Ahora Juan 12 nos dice que Isaías vio la gloria de Cristo. En Hechos 28 Pablo está predicando el Evangelio en Roma a los judíos y les dice cuando ellos no quisieron creer en el Mesías, versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro Padre diciendo, ve a este pueblo y dile de oído iréis y no entenderéis. ¿Qué está citando Pablo? Isaías 6. ¿Quién fue que dijo eso? El Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién fue que vio Isaías? Al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora nosotros lo sabemos claramente por el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento completa la película. Y ya nosotros podemos leer lo que muchos judíos del Antiguo Testamento no entendieron. Pero nosotros sí podemos entenderlo. Porque ahora tenemos la revelación completa. Pero no lo olviden, mis hermanos, este libro es un viaje. Y el destino de este viaje es Jesús. Yo pudiera darles muchas otras estrategias, pero ya estas son suficientes para darles un vistazo de cómo nosotros podemos interpretar la Escritura viendo a Cristo correctamente donde Cristo es presentado en la palabra de Dios. Yo creo que aquí terminamos, son las 8:37, me dieron a las 40, estoy entregando 3 minutos antes. Oh, me faltó una sola cosita, perdón, que no puedo dejar de decir. En el Antiguo Testamento hay muchas leyes, me faltan 2 minutos, rápido, leyes. Cuando yo veo las demandas éticas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, no importa dónde sea, pero las demandas éticas, sobre todo pero pensemos en la ley de Dios.
muchas veces nosotros vemos en la ley, solo vemos ley. Pero nosotros debemos ver en la ley más que ley. Primero, ¿qué revela la ley? El carácter perfecto, santo, justo, bueno, amoroso de nuestro Señor Jesucristo. De Dios, pero Cristo es la imagen de Dios y lo vemos en la encarnación de Jesús. Él es el amor de Dios encarnado. Nosotros vemos en la ley el carácter de Dios. Pero no solamente eso. ¿Puedo yo cumplir las demandas de la ley? No. Por eso yo necesito un Salvador. Entonces, cuando yo leo la ley, yo leo la necesidad que yo tengo de ser salvo, porque la ley lo que hace es condenarme. Cuando yo veo la ley es un estándar demasiado alto, yo no llego ahí. Yo le estaba predicando el otro día a un taxista y le decía, él tenía un rosario colgando del espejo, y le dije, mi amigo, ¿qué representa ese rosario para ti? Y ahí comenzó a hablarme de su religión y todo lo demás, y yo le decía, porque también debe ser una pregunta, si tú te mueres hoy, ah, no, yo voy al cielo, ajá, wow, ¿y cómo tú lo sabes? No, porque mire, yo no mato, yo no robo. Mira, el mandamiento más importante de la ley es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Tú cumples eso. Y el otro, el más chiquito, es amarás al prójimo como a ti mismo. Eso no lo hace nadie ni por un segundo. ¿Tú sabes lo que eso significa, mi amigo? Le dije yo al taxista, que tú y yo vivimos violando la ley cada microsegundo de nuestra existencia. Estamos condenados. ¿Qué hizo Cristo? Cristo cumplió la ley perfectamente en mi lugar para que creyendo en Él yo pudiera ser salvo. Entonces ahora, cuando yo leo la ley, yo no solamente leo ley, yo veo el carácter hermoso, perfecto de mi Salvador. Yo leo la necesidad que Cristo vino a suplir muriendo por mí en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, es que también Cristo me dio su Espíritu Santo. ¿Para qué? O para que ahora yo pueda obedecer a Dios y pueda cumplir las demandas de la ley, no perfectamente, pero sí sinceramente por causa del Señor Jesucristo. Así que no importa qué demanda ética yo lea en la Biblia, toda demanda ética debe llevarme a Jesús, porque me habla de mi necesidad de Jesús y me habla no solamente de mi necesidad de ser salvo, sino de la necesidad que yo tengo de la gracia y del Espíritu de Jesús para yo poder cumplir las demandas éticas de las Escrituras. Entonces, al final de cuentas, aún la ley, mis hermanos, me lleva a Jesús. No quería dejar de decir eso por lo que les decía hace un momento. Hay personas que cuando ven la ley, de hecho aborrecen la ley, cuando la Biblia dice en Romanos capítulo 7 que la ley es santa, justa y buena. No aborrezcas la ley, aborrece tu pecado que no te deja cumplir la ley. Porque la ley es santa, justa y buena. Nosotros somos los que no somos buenos. O como decía un escritor, la ley es un buen capitán, pero la carne es un mal soldado. Ese es el problema. El problema no está en la ley, el problema está en ti y en mí. Por eso es que Pablo dice que nosotros somos esclavos en la ley al pecado, ¿no? Somos esclavos del pecado, no de la ley. Pero la ley, como somos esclavos del pecado, solo nos condena. La ley ni salva ni santifica. Es Cristo el que salva y es Cristo el que santifica por su gracia. Pero cuando me santifica, ¿para qué lo hace? Para que yo pueda cumplir la ley. Ya, era el último punto. Ahora sí.